Bueno, para un poquito por ahí, Néstor, así empezamos un diálogo de alguna manera, eh, pero es algo que quería traer para compartir con todos, eh, que son realidades que nos van a seguir marcando y tenemos que tener muy presente completamente. Y hoy es no tener territorio, es andar rengo, eh, prohibirnos nuestra cultura, prohibirnos nuestra cosmovisión y, y dar ejemplos como le dan los hermanos en otros territorios, en otros países. Bien, hablando de territorio, ¿no? Sí, sí, es muy importante. O sea, el territorio donde vivieron los ancestros. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que se ha dado no solo en lo que es la Via Yala, sino a nivel mundial, que los pueblos originarios eh, han sido corridos de sus territorios. O sea, significativamente fueron achicando el número de originarios y en consecuencia de las masacres que se fueron realizando, se llegó a que un grupo reducido no puede tener el territorio que tenía, sino un territorio más pequeño. Y si ese territorio llega a tener riquezas eh, por la misma calidad del suelo o en el subsuelo, o sea, olvídate que los dejen ahí. O sea, los corren. Y, y les dan tierras en otros lados que no son tan fértiles, que no tienen quizá las, las plantas medicinales que ellos tenían en su territorio, o la acción del capitalismo que se apodera y de algún modo permite una sana convivencia con los pueblos originarios, sí se produce una degradación de lo que es la naturaleza que les impide vivir tal y como lo habían hecho antes. Y ese es otro gran problema, o sea, pues, te pueden decir, sí, eh, nosotros vamos a permitir que ellos tengan acceso al agua, y de repente le dan una palangana, ¿eh? Y te van a decir, no, nosotros le dimos agua. Entonces, el revertir más de 500 años en estas situaciones a veces eh, se convierte un poco en utópico la situación esta. Eh, por otro lado, bueno, hablaste de lo que es el convenio 169 de la OIT, de lo que puede dar o no, lo que puede dar o no, si el Uruguay lo ratifica, pero para mí, antes de eso,
O sea, hay que entender que el Estado uruguayo tiene una deuda con su principal etnia originaria, que es la macroetnia charrúa o el pueblo nación charrúa. Entonces, la deuda para mí no es solo el reconocimiento, sino que estaría implícito en lo que es el reconocimiento de existencia o de preexistencia, es que se acepte que hubo un genocidio. El pueblo uruguayo ha tenido históricamente reconocimientos de genocidios, que esas naciones están muy agradecidas con el Uruguay, como por ejemplo el pueblo judío, como por ejemplo el pueblo armenio. Sin embargo, ahora le cuesta reconocer el genocidio que se está haciendo en Gaza con el pueblo palestino. Y yo creo que del mismo modo también se ha negado históricamente a reconocer el genocidio hacia el pueblo nación charrúa como uno de los primeros actos de gobierno que se hizo en este país cuando pasó a ser independiente. Y yo creo que esto, por más que el Parlamento haya reconocido la ley del pueblo indígena, el pueblo charrúa, dando la fecha del 11 de abril, precisamente esa fecha de comienzo de la pretensión de exterminio y genocidio y etnocidio del pueblo nación charrúa. Y que se obliga en esa fecha a las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, a hablar de lo que pasó ese 11 de abril, que yo realmente, o sea, no he sido convocado a participar ningún 11 de abril mientras estuve como docente a dar ninguna charla al respecto. Sí lo hacía yo en forma particular, en forma personal, pero no en forma institucional, que es a lo que se convoca. Entonces, para mí un acto de genocidio tiene que tener castigo. Y el Estado uruguayo cometió un acto de genocidio, y de etnocidio o culturicidio. Pero por más que a través de este programa de streaming, por más que a través de las distintas comunidades o agrupaciones o clanes se diga y se reclame, no se va a lograr. No se va a lograr. Por lo tanto, para mí la instancia principal, en este caso en particular, en la cual daría un reconocimiento implícito de la preexistencia y existencia, es que el Estado uruguayo sea condenado por ese genocidio. Y la justicia ordinaria no lo va a llevar acá en el Uruguay. O sea, para mí tiene que ser un ámbito internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos o
cualquier otro ámbito que obligue al Estado uruguayo a reconocer que hizo un genocidio, y no solo eso, sino un castigo por ese genocidio. Que el castigo después se verá y se manejará en cuanto a ver de qué forma se logra un resarcimiento hacia los descendientes de los pueblos originarios. Para mí pasa por ahí, más que por el reconocimiento del convenio 169, que después puede venir perfectamente, que se reconozca, aunque la numeración de exigencias que solicita o impone la OIT a través del convenio 169 para que se reconozca como pueblo originario, o sea, se está hablando de haber conservado tradiciones, haber conservado lenguaje, haber conservado una religiosidad, o sea, cosa que acá en Uruguay yo no creo que se esté dando. Más, o sea, teniendo en cuenta de que lamentablemente... Perdón, Néstor. Al final, cuando Sí, numera todos los puntos que plantea para tener a su favor este convenio, al final dice o parte de ellas, porque sabe que evidentemente que hay pueblos que han sufrido genocidios o persecuciones que han perdido alguna de sus tradiciones y parte de su cultura, ¿no? Por eso al final dice o parte de ellas. Es bueno bien. aclarar. Está bien la aclaración. Pero, o sea, repito, o sea, no... Yo no lo veo como camino. Yo no lo veo como camino lo que se pueda exigir de reconocimiento del convenio 169. Más bien veo como camino lo otro. O sea, denunciar al Estado ante un organismo internacional y que se produzca que pruebas, hay muchísimas para demostrar de que es un genocidio. Entonces, a mí me gustaría que pasara por ahí, en definitiva, la cosa. Más que por algún otro organismo internacional. Y bueno, y después se verá el modo y la forma de cómo se hace ese resarcimiento. Pero vuelvo a repetir, o sea, si vos tenés, lamentablemente, comunidades que tratan de acaparar para sí lo que es el derecho de ser charrúa, que niegan a otras comunidades, que hay comunidades que eran de 2 personas y ahora son de 1 persona. O sea, ¿qué comunidad es esa? ¿O qué agrupación? ¿O qué clan es ese? Hay más caciques que indios.
Y cada cacique trata de que se lo reconozca como que es el superior de todos. Yo creo que por ahí es donde pasa también el grave problema que es interno, pero que aprovechan los de afuera para decir, ¿qué vamos a hacer si están todos peleados entre ellos? Y bueno, y por acá la dejo. Bien, bien, bueno, vamos a hacer la primera pausa y pasamos al siguiente espacio.